Estás cometiendo un error enorme. La voz de mi madre crepitó a través del teléfono, cargada de esa decepción de siempre. Tu hermano te necesita, y así es como le pagas a la familia. Estaba sentada en mi jardín, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos naranjas y rosados, sintiéndome extrañamente en calma a pesar de la bomba que acababan de soltar. Me llamo Olivia y, a mis 32 años, estaban a punto de desheredarme por negarme a donar mi riñón a mi hermano menor, Marcus. Decidimos sacarte del testamento, intervino mi padre en el altavoz. Todo pasará a Marcus. Se lo merece después de lo que le estás haciendo pasar. Perfecto, respondí con voz firme. ¿Es todo? El silencio del otro lado lo dijo todo. Esperaban lágrimas, súplicas, quizá incluso una rendición inmediata. En lugar de eso, recibieron una aceptación que no entendían. Perfecto, finalmente escupió mi madre. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Tu hermano podría morir. Miré los expedientes médicos extendidos sobre la mesa del patio, no los de Marcus, sino los de mi hija Sophie. La misma hija que convenientemente habían olvidado al hacer sus exigencias. La misma niña que quizá algún día necesitaría el riñón de su madre debido a su condición genética. Marcus tiene otras opciones, dije con calma. Está en la lista de donantes, y hay otros familiares que podrían donar. Incluso ustedes podrían hacerse pruebas, por ejemplo. Somos demasiado mayores, protestó mi padre. Además, tú eres la compatibilidad perfecta. Es tu deber como su hermana. Deber. Esa palabra me la habían lanzado toda la vida. Mi deber de entregar mi fondo universitario cuando Marcus necesitó rehabilitación. Mi deber de posponer mi boda cuando recayó. Mi deber de prestarle dinero que nunca devolvió. Y ahora, mi deber de arriesgar el futuro de mi hija para salvarlo de las consecuencias de sus propias decisiones. Tengo que pensar en Sophie, les recordé. Por favor, se burló mi madre. Sophie está bien. Solo está siendo dramática, como siempre. Usar a tu hija como excusa es demasiado, incluso para ti. Sentí el dolor familiar en el pecho, pero lo aparté. Nunca habían entendido, ni intentado entender, la condición de Sophie. Habían ignorado cada cita médica, cada noche en el hospital, cada preocupación que me quitaba el sueño. El asunto está decidido, declaró mi padre. Nos reuniremos con el abogado la próxima semana. A menos que cambies de opinión sobre el riñón, estás fuera del testamento. Lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, era que sus amenazas no significaban nada. 6 meses antes, había recibido una llamada del abogado de mi abuela. La abuela había fallecido tranquilamente mientras dormía, dejándome una herencia aparte que mis padres desconocían por completo. Siempre fuiste su favorita, me explicó el abogado. Ella veía cómo te trataban, como siempre ponían a Marcus primero. Quería asegurarse de que tú y Sophie estuvieran protegidas. La herencia no era solo dinero. Eran propiedades, inversiones y, lo más importante, una participación mayoritaria en la empresa familiar, la misma que mis padres creían seguir controlando por completo. La abuela había transferido sus acciones a mi nombre en secreto años atrás, dejando todo oculto hasta después de su muerte. Tus padres intentarán controlarte con dinero, me escribió en su carta final. No lo permitas. Eres más fuerte de lo que ellos creen. Mientras mis padres seguían con su discurso de deber y obligación, miré por la ventana de la cocina. Sophie hacía su tarea, mi niña de 9 años, fuerte y resiliente, que nunca se quejaba de su condición ni de los innumerables procedimientos médicos. Era la razón por la que finalmente encontré la fuerza para enfrentarlos. Tengo que irme, los interrumpí. Sophie necesita ayuda con la tarea. Esta conversación no ha terminado, advirtió mi madre. En realidad, sí, respondí. Buena suerte con el testamento. Colgué antes de que pudieran contestar, sabiendo la tormenta que venía. Llamarían a mis hermanos, reunirían a la familia extendida, quizá incluso intentarían influir en el padre de Sophie, mi ex esposo. Pero por primera vez en mi vida, estaba en paz con mi decisión. Mi teléfono se llenó de inmediato con mensajes de mi hermana Amanda. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Marcus? Mamá y papá están furiosos. Tienes que arreglarlo. Silencié el teléfono y entré a la casa. Sophie levantó la vista de su tarea de matemáticas, iluminándose. ¿Podemos pedir pizza hoy, mamá? Claro, cariño.
Le besé la cabeza, respirando su aroma a champú de fresa. ¿Y si cenamos en el jardín? Está preciosa la tarde. Más tarde, sentadas afuera con nuestra pizza y viendo aparecer las estrellas, pensé en los cambios que venían. Mis padres no tenían idea de que su intento de control se les iba a voltear en contra de forma espectacular. No sabían de la herencia de la abuela, ni del poder que me había dejado, ni de los planes que ya había puesto en marcha. Pronto, muy pronto, aprenderían que su hijo perfecto no era el único con opciones. La caída fue rápida, exactamente como la esperaba. Para la mañana, mis redes sociales estaban llenas de mensajes de familiares que no veía desde hacía años, todos repentinamente preocupados por mi decisión egoísta. Marcus había publicado un largo mensaje diciendo que su propia sangre lo había traicionado, interpretándose como la víctima, un papel que había perfeccionado durante años. Estaba en mi oficina revisando documentos del abogado de la abuela cuando Amanda llegó sin avisar, entrando con su dramatismo habitual. «Tienes que arreglar esto», exigió, sentándose frente a mi escritorio. «Marcus está peor, y mamá no ha dejado de llorar desde ayer». La miré, observando su ropa de diseñador y sus uñas perfectamente hechas, todo pagado por el apoyo constante de nuestros padres. «¿Te hiciste pruebas para ser donante?», pregunté con calma. Se puso tensa, desviando la mirada. «Sabes que no puedo. Estoy intentando embarazarme. Y yo tengo una hija que podría necesitar mi riñón en el futuro», respondí. «¿Por qué mi razón vale menos que la tuya?» «Es diferente. Sophie quizá nunca lo necesite, pero Marcus lo necesita ahora». Saqué el expediente médico de Sophie y lo deslicé sobre el escritorio. «Léelo», dije. «Léelo de verdad, Amanda. No la mirada superficial que siempre le dan mamá y papá». Dudó, pero lo tomó. Vi cómo su expresión cambiaba mientras avanzaba por los reportes médicos, los pronósticos, las complicaciones. Por primera vez, vi una grieta en su seguridad. No sabía que era tan grave», admitió. «Nadie en esta familia nunca quiso saberlo», dije en voz baja. Igual que nadie quiso preguntar por qué Marcus necesita un riñón en primer lugar. Amanda se incomodó. Ambas sabíamos la respuesta. Años de abuso de drogas habían destruido el cuerpo de Marcus, pero nuestros padres siempre lo justificaron. «Tus padres se reúnen con el abogado mañana», cambió de tema. «¿De verdad van a sacarte del testamento?». Sonreí, pensando en la reunión que yo tenía con el consejo de la empresa la próxima semana. «Pueden hacer lo que quieran con sus bienes personales», respondí. «Pero quizá no deberían tomar decisiones apresuradas». «¿Qué significa eso?». «Lo sabrás pronto». Después de que Amanda se fue, llamé a la escuela de Sophie. Había tenido un buen día. Sin problemas con la medicación. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. «Espero que estés feliz. Mamá está destrozada por tu culpa. Siempre supe que me tenías envidia». No respondí. En lugar de eso, abrí mi correo y confirmé mi reunión con los miembros del consejo. La mayoría había trabajado con la abuela durante años y respetaban su criterio. Se habían sorprendido, pero apoyado, cuando les hablé de asumir su puesto aquella noche. El abogado de nuestros padres llamó. «Olivia, tus padres quieren que te envíe unos documentos para que los firmes, renunciando a cualquier derecho sobre los bienes familiares». «No voy a firmar nada», respondí. «Y quizá deberías aconsejarles que revisen los registros de propiedad de la empresa antes de tomar decisiones drásticas». «¿De qué estás hablando?». «Lo descubrirán en la junta directiva la próxima semana. Que tenga buena noche». Colgué y fui a ayudar a Sophie con su cena. Estaba teniendo uno de sus buenos días, hablando animadamente de la escuela y de un proyecto de ciencias en el que estaba trabajando. Al verla, me sentí más segura que nunca de mi decisión. Más tarde esa noche, mientras revisaba unos papeles viejos de la abuela, encontré una foto que nunca había visto. Mostraba a la abuela frente al edificio de la empresa el día de su inauguración, joven y orgullosa. En la parte de atrás había escrito: «Recuerda, la verdadera fuerza no está en obedecer órdenes, sino en defender lo correcto». Mi teléfono se iluminó con una llamada de papá. Dejé que entrara al buzón de voz, ya sabiendo lo que diría: más culpa, más manipulación, más exigencias. Pero por primera vez en mi vida, me sentí completamente inmune a sus tácticas. Los registros de la empresa se harían públicos en la junta de la próxima semana.
Mis padres finalmente descubrirían que su hijo perfecto no era el único al que la abuela había estado observando todos esos años. Ella lo había visto todo, como habían permitido a Marcus, como habían ignorado la condición de Sophie, como intentaban controlarme con dinero y culpa. Y planeó en consecuencia. Arropé a Sophie en la cama, besándole la frente y asegurándome de que su pulsera médica estuviera bien colocada. Mamá, susurró mientras me iba, ¿estás bien? Hoy escuché a la tía Amanda decir cosas malas. Estoy perfecta, cariño, le aseguré. A veces defender lo correcto hace que la gente se enoje, pero eso no significa que debas dejar de hacerlo. Sonrió, ya quedándose dormida. Como en mi proyecto de ciencias, cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Exactamente como eso, dije suavemente, apagando la luz. Y algunas reacciones ya se estaban tardando demasiado. El día de la junta llegó con una tormenta que parecía perfecta para el drama que estaba por estallar. Llegué temprano, observando por las ventanas de la sala de conferencias cómo entraban los miembros del consejo, seguidos por mis padres, visiblemente impactados. Habían recibido los documentos preliminares el día anterior, su primera señal de que algo iba muy mal. La compostura cuidadosamente mantenida de mi madre se estaba rompiendo, y la cara de mi padre tenía ese tono morado que aparecía cuando las cosas no le salían como quería. Marcus no estaba, claro. Probablemente seguía en casa, esperando que todos giraran alrededor de sus necesidades. Amanda se mantenía cerca de la puerta, dudosa. Me había estado llamando sin parar desde ayer, pero dejé todo en buzón de voz. Empecemos, dije, tomando mi lugar en la cabecera de la mesa. La posición que la abuela había ocupado durante tantos años antes de pasármela en silencio. Esto es ridículo, explotó mi padre. Estos documentos deben ser falsos. No hay forma de que tu abuela hubiera. ¿Hubiera qué, papá? ¿Ver a través de tu manipulación, protegerme a mí y a Sophie de tu control? La abuela lo vio todo. Vio cómo ustedes permitían a Marcus, cómo ignoraban las necesidades médicas de Sophie, cómo usaban el dinero como arma. Saqué una carpeta y empecé a repartir copias de los registros detallados de la abuela, años de incidentes documentados, el abuso de drogas de Marcus encubierto con dinero de la empresa, la manipulación financiera de mis padres, el constante desprecio por la condición de Sophie. Ella lo guardó todo, continué, observando cómo palidecían al leer. Cada vez que eligieron a Marcus por encima de la empresa, cada vez que usaron recursos para salvarlo de sus consecuencias. Los miembros del consejo ya habían revisado esos registros. Las manos de mi madre temblaban. Tú planeaste esto. ¿Sabías lo de la herencia cuando nos amenazaste? Sí, respondí con calma. Y ahora entienden por qué no me asustaban sus amenazas. El consejo, la mayoría de los cuales había conocido a la abuela durante décadas, permanecía en silencio, impactado. Siempre habían cuestionado las decisiones de mis padres de usar fondos de la empresa para las emergencias de Marcus, pero la posición de la abuela los había protegido. Ahora, con sus acciones transferidas a mí, esa protección había desaparecido. Desde hoy, anuncié, implementaré nuevas medidas de supervisión. No más uso de fondos de la empresa para asuntos personales. No más encubrimientos de los errores de Marcus. La empresa se dirigirá como la abuela lo quiso, de forma profesional y ética. No puedes hacerle esto a tu hermano, empezó papá, pero lo interrumpí. En realidad sí. Y no le estoy haciendo nada a él. Estoy evitando que ustedes sigan haciendo daño. Marcus necesita ayuda real, no encubrimientos eternos. Amanda, que había estado inusualmente callada, habló por fin. ¿Y el riñón de Marcus? Es un asunto médico personal, no de la empresa, respondí. Pero ya que preguntas, lo he inscrito en un programa de rehabilitación adecuado. Uno que realmente trate su adicción, en lugar de taparla. Si lo completa, podrá entrar a la lista de trasplantes con mejores posibilidades. No tienes derecho, empezó mi madre, pero un miembro del consejo la interrumpió. Señora Davidson, con todo respeto, su hija tiene todo el derecho. Estos registros muestran años de mala gestión bajo el pretexto de ayudar a su hijo. Esto se termina aquí. Mientras la reunión continuaba, vi cómo el mundo de mis padres se desmoronaba. No porque yo les hubiera quitado dinero o poder, sino porque por primera vez no podían controlar la narrativa. No podían convertir esto en otra historia de sacrificio por Marcus.
Después de la reunión, Amanda me alcanzó en el estacionamiento. He estado pensando en Sofie, dijo en voz baja. De verdad pensando, no ignorándolo como nos enseñaron mamá y papá. Me gustaría conocer mejor a mi sobrina, si me dejas. Estudié su rostro. Había arrepentimiento genuino. Domingos en mi casa, ofrecí. Sin mamá ni papá, sin Marcus. Solo nosotras y Sofie. Puedes ayudarla con sus proyectos de ciencias. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Me gustaría eso. Esa noche, me senté con Sofie en el jardín, su lugar favorito para hacer la tarea. Trabajaba en un proyecto sobre ecosistemas. ¿Ves, mamá?, explicó emocionada. Cuando una parte del sistema recibe demasiada atención, todo lo demás sufre. Pero cuando hay equilibrio, todo puede crecer bien. La miré, sintiendo una paz profunda. La abuela había entendido eso mucho antes. Por eso puso todo en marcha. No para castigar, sino para restaurar el equilibrio. Mi teléfono vibró con mensajes de mis padres. Amenazas y súplicas alternándose. Pero ya no tenían poder sobre mí. Tenía a Sofie, una empresa que dirigir y un futuro que construir. Es cierto, cariño, dije ayudándola a colorear. El equilibrio lo es todo.